Hola compañeros, ahora es mi turno de exponerles mi parte de la presentación y en este momento les voy a presentar los factores que influyen en la elección de una carrera. Vamos allá. En este momento yo les voy a exponer los factores que influyen en la elección de una carrera o los factores que influyen en la orientación vocacional. La elección de una carrera universitaria es un momento decisivo en la vida de todo estudiante. En ocasiones puede tratarse de un proceso largo y complejo en el que los interrogantes surgen a cada paso, aunque en última instancia la decisión acaba siendo parte de un proceso de descubrimiento interno. El hecho de definir qué estudiar, dónde y cómo depende de la evaluación de diferentes variables. Y en ese momento vamos a ver estas variables que influyen en la toma de decisión de una carrera. Primeramente, vamos a identificar dos tipos de factores, los factores internos y los factores externos. Ambos son dos tipos de factores que se diferencian en algo y ahorita vamos a ver cuál es lo que los diferencia. Los factores internos se refieren a las características personales que influyen en la decisión de una carrera profesional. En definitiva, la elección vocacional es también una expresión de la personalidad, que se relaciona con la identidad del estudiante y depende del reconocimiento realista de las propias habilidades e intereses. La identificación de los gustos personales, así como de las aptitudes o capacidades potenciales para desempeñarse en un ámbito determinado, es un proceso de indagación interna que resulta fundamental en el momento de la elección de la carrera. Entonces, en los factores internos influyen las características de personalidad, nuestras características individuales, habilidades y aptitudes que nosotros podríamos tener. Son factores internos que influyen en la elección de una carrera. Vamos a pasar a verlos cada uno por separado y comenzaremos con los intereses. Los intereses hacen referencia a la afinidad o tendencia de una persona hacia otro sujeto, cosa o situación. Por ejemplo, las siguientes oraciones. Nosotros podríamos decir, mi principal interés es la música. Esto señala que nos gusta mucho la música y que nos interesa mucho. Otro ejemplo, Estela tiene como único interés la literatura romántica, ya sea que le guste leer, que le guste escribir, pero aquí nos dice que le interesa mucho la literatura. Y un último ejemplo sería, el niño no muestra ningún interés en clase. Y ahí tenemos a este niño que está aburrido y no le interesa lo que está pasando en clase. Estos son ejemplos de intereses, un factor interno que influye en la elección de nuestra carrera. Otro factor que también influye son las habilidades personales. Las habilidades hacen referencia a la maña o destreza para desarrollar algunas tareas. Por ejemplo, hay personas o jóvenes que tienen mucha habilidad para los deportes y sea cual sea el deporte, se les facilita mucho aprender a jugar fútbol o a jugar básquetbol o cualquier otro deporte, pero tienen habilidad para hacer esta actividad. En este caso, las personas que tienen habilidad para los deportes, entonces sería viable que escogieran una carrera deportista o algo parecido. También hay personas que tienen habilidad para las computadoras, que no se les dificulta nada aprender cosas sobre las computadoras. En este caso, esta persona podría escoger una profesión de programador o algo que tenga que ver con manejar computadoras y estar en un escritorio frente a una pantalla. Otro ejemplo es una persona que se le facilita mucho tocar un instrumento musical, en este caso la guitarra. Aquí esta persona puede escoger
viablemente una carrera de músico o de tocar algún instrumento porque tiene habilidad para tocar este instrumento. Son tres ejemplos diferentes en el que se puede tener habilidad para diferente cosa y que sin duda alguna influye en la elección de una carrera. Pasemos a otro factor interno, que es la actitud. La actitud es la forma de actuar de una persona, es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores. En este sentido se puede decir que es su forma de ser. Por ejemplo, una persona que no soporta ver sangre, no sería bueno que escogiera una carrera, ya sea de enfermero, de doctor, de paramédico, donde tendría que estar viendo sangre a diario en su trabajo. En este caso, no tendría una actitud de soportar ver sangre. Otro ejemplo sería una persona que es muy introvertida. En este caso, su actitud de la introversión no sería útil para una profesión donde tendría que tener mucho contacto con las personas o tendría que hablar mucho en público. En este caso, esta persona que es muy introvertida, que es su actitud, le podría servir para una profesión de programación o una profesión donde no tenga que tener mucho contacto con humanos, donde pueda estar aislado y pueda desarrollar su trabajo correctamente como siendo un programador. Y por último, vamos a ver otro factor interno que influye en la toma de decisión de la carrera, que son los valores. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir una cosa en lugar de otra, o un comportamiento en lugar de otro. Por ejemplo, una persona está en un dilema entre escoger una carrera bien remunerada y entre escoger su sueño personal. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Entre escoger una carrera de abogado o una carrera de pintura. La persona, y no sé sinceramente si estas carreras sean bien remuneradas, si estás mal, pero pongamos un ejemplo. Que la persona considera que los abogados ganan muy bien, pero realmente a él no le gusta estudiar leyes, ni le gustan las leyes, pero sabe que con esta carrera podría tener un sustento. Pero a lo que él siempre ha soñado y lo que él quiere es estudiar pintura o dedicarse a pintar. En este caso, los valores van a influir en la decisión que él va a tomar entre ser abogado o ser pintura. ¿Qué él considera más valioso? El enfocarse hacia el dinero o enfocarse hasta su sueño personal. Otro ejemplo sería la carrera entre ser un ingeniero o estudiar fotografía. Aquí vemos el mismo problema de que la carrera de ingeniero le garantiza estabilidad económica, le garantiza un sueldo, pero la carrera de fotografía no tanto. Entonces ahí tendría que valorar y con respecto a sus valores decidir qué carrera tomar, si una ingeniería o estudiar fotografía. En este caso, los valores van a influir mucho en ver qué es más importante, si su sueño o cuidar su estabilidad económica. Y bueno, ahora pasaremos a ver los factores externos que influyen en la toma de decisión de una carrera. Los factores externos son los relacionados con el medio en el que se desarrolla el estudiante, conformado por determinadas estructuras sociales, económicas y culturales. Estos factores, que son la familia, amistades, oferta educativa, duración de los estudios, mitos profesionales o posibilidades de salida laboral, por ejemplo, constituyen el escenario desde el cual el aspirante se posiciona a la hora de enfrentar la elección de su carrera. Esos factores, además de los otros,
No son factores de personalidad ni factores de características individuales, sino que se encuentran al exterior, en nuestro entorno, en nuestro contexto, tal cual es como nuestra familia, nuestros amigos, todo esto que no depende tanto de nosotros, pero que sí influye a la hora de tomar la decisión de una carrera. Pasaremos a ver cada uno de estos factores. Iniciaremos con la familia. El momento de elección de la carrera profesional se presenta en general a una edad en la que la personalidad de muchos jóvenes se encuentra en un proceso de formación. Esto implica que en ocasiones los estudiantes más sensibles a las presiones del medio deban enfrentar ciertas dificultades al momento de definir su elección. En esta etapa, la influencia de la familia cobra una importancia vital, ya que constituye el entorno más cercano al joven. Las experiencias adquiridas en el núcleo familiar y las expectativas de los padres pueden resultar determinantes. Contar con el apoyo de la familia en el momento de la decisión es fundamental para la reafirmación personal del estudiante. Así que vemos que la familia influye, pero también es un elemento, es algo que nos ayuda a tomar esa decisión y que cuando la hemos tomado nos reafirma en esa decisión. Así que la familia es el primer factor externo que influye en la toma de decisión de una carrera. Otro factor que influye son las amistades. Sin duda, la juventud es una etapa vital en la que los amigos conforman un rol preponderante en la formación de identidad, así como en la construcción de la idea de pertenencia. En el grupo de amigos, el joven comparte sus experiencias, emociones, intereses y actividades. Por este motivo, resulta lógico que a la hora de definir una carrera, las amistades también se vuelvan un factor de influencia. Entonces, las amistades también influyen en la toma de decisión de una carrera. Ya no he escuchado de una persona que se metió a estudiar tal cosa porque sus amigos así le dijeron, o porque sus amigos también se fueran a estudiar tal cosa, o que se fue a estudiar a tal lugar porque para allá se fueron sus amigos. Esto es un factor que también influye. Otra cosa que también influye en la toma de decisión de una carrera es la oferta educativa. La elección vocacional se define a partir de la información que el estudiante recibe acerca de la oferta educativa, conformada por las distintas áreas y carreras disponibles y por los distintos centros que las ofrecen. ¿Cuáles son las carreras ofrecidas por el sistema educativo? ¿Qué actividades desempeña un profesional de una carrera determinada? ¿En qué ámbito ejerce su profesión? Y finalmente, ¿cuáles son los centros disponibles para estudiar la carrera elegida? Estas son preguntas fundamentales que se debe formular un aspirante a la hora de definir su vocación. La oferta educativa es muy importante porque, por ejemplo, pongo mi caso personal. Yo estoy estudiando en el Cuballes porque principalmente no me quería ir lejos. Tal vez si hubiera habido una universidad más cercana, ya tendría más de dónde escoger. Pero en este caso, como el Cuballes era la universidad más cercana, era la oferta educativa disponible, entonces solamente podría elegir de ahí. Otro ejemplo sería que ya decidí estudiar en el Cuballes, pero quiero estudiar otra carrera que no está en la oferta educativa del Cuballes. Entonces, en este caso, me hubiera sido imposible estudiar esa otra carrera, criminología o medicina o alguna otra carrera que no esté que ofrezca el Cuballes. Entonces, me era imposible elegir una carrera de ahí. Entonces, la oferta educativa es importante e influye a la hora de tomar decisiones. A tomar una decisión o cambiar la decisión que ya se tiene. Otro factor que influye también es la duración de la carrera. Considerar el tiempo que se pretende dedicar a los estudios universitarios es también un factor determinante en el momento de decidirse por una carrera. Diplomaturas, licenciaturas o carreras de grado tienen una duración específica y determinada
que se debe considerar a la hora de la elección. Además, conviene observar si la formación alcanzada al obtener la titulación es suficiente para ejercer la profesión que se desea, o si por el contrario es necesario ampliarla luego con la realización de una maestría o posgrado. Vamos a poner unos ejemplos. La carrera de abogado, un aproximado se tarda de 3 a 4 años en realizar esta licenciatura. Ahí en el Cuballes creo que es de 4 años. Esto depende en el país y en el lugar en el que se esté estudiando. Otro ejemplo es estudiar artes escénicas. En promedio también son 4 años de estudio para culminar esta licenciatura. Y otro ejemplo sería la carrera de medicina, que creo es de las más largas. En esta se dura 7 años en terminarla. La duración de estudios entre una licenciatura u otra también es un factor que va a influenciar en la toma de decisión de una carrera, porque no todos están dispuestos a cursar muchos años de estudio para tener una licenciatura, ni todos tienen el tiempo. Entonces, estos factores también van a influir en la toma de decisión de una carrera. Otro factor que también influye son los mitos profesionales. Existen algunos estereotipos con respecto a ciertas carreras universitarias o a los que también deben enfrentarse los estudiantes, y que lejos de ayudarlos a elegir sus estudios, pueden llegar a confundir aún más la decisión. Uno de estos mitos profesionales se encuentran los que se consideran las carreras eminentemente femeninas o masculinas, o las carreras difíciles, o carreras o carreras que proporcionan estatus, o profesiones más lucrativas, o por el contrario mal remuneradas, o carreras de moda o del futuro, por ejemplo. Estos son mitos que influyen en la toma de decisiones. Primeramente, carreras que son para hombres o carreras que son para mujeres. Anteriormente había puras enfermeras. Ahora ya recientemente comienza a haber más enfermeros, pero sigue existiendo esos mitos de que ciertas carreras solamente son para mujeres o para hombres. Carreras que son más difíciles que otras, carreras que pagan más que otras, que puede ser mito o puede ser verdad. Carreras que proporcionan más estatus. Todas estas cosas también influyen en la toma de decisión de una carrera. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, ¿qué profesión diríamos que tiene más estatus? Probablemente diríamos que las personas con bata, ¿no? Se tiene esa idea. Y por ejemplo, por otra parte, diríamos que las personas con overol y casco tendrían menos estatus porque tal vez los veríamos como obreros. ¿Quién de aquí diríamos que gana más? Tal vez el ingeniero o esta persona que parece un licenciado, no lo sé. Y este tipo de mitos influyen en la toma de decisión de una carrera. Por ejemplo, también las carreras del futuro, la carrera de mecatrónica o tal vez de nanosensores o carreras que se dediquen a las tecnologías, estas nuevas tecnologías que van saliendo. Entonces hay muchas jóvenes que también deciden cursar estas carreras, deciden hacer estas licenciaturas porque consideran que en el futuro es una buena fuente de trabajo el tener esta licenciatura. Ok, entonces, por último, el último factor que influye en la toma de decisión de una carrera es la salida laboral, y que sin duda es muy importante. Este es uno de los factores que más se tiene en cuenta en el momento de decidir una carrera universitaria. Generalmente, titulaciones como administración de empresas, ingeniería y medicina suelen encabezar la lista de las más demandadas.
Sin embargo, lo más recomendable para el estudiante es no descartar ninguna titulación para la que se considere capacitado o motivado por una razón estrictamente laboral. Aquí ya tenemos 3 ejemplos de carreras que son muy demandadas: administración de empresas, ingeniería y medicina. Lamentablemente ninguno de nosotros estudió eso, pero aquí tenemos las carreras que son más demandadas. La salida laboral también es importante, también influye. Y creo que a todos nos interesa, después de estudiar, después de tener nuestro título, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que todos queremos trabajar y poder mantenernos de nuestro trabajo, de nuestra carrera que nosotros estudiamos. Entonces la salida laboral también influye en eso. Si quien no ha escuchado si estudias psicología te vas a morir de hambre, o si estudias artes escénicas también, o si eres filósofo también, no lo sé, la salida laboral también es importante. Saber que después de terminar nuestra carrera vamos a tener un trabajo, que mejor que si fuera asegurado, pero que hay oferta de trabajo para la carrera que nosotros estudiamos. Entonces la salida laboral también es importante a la hora de tomar la decisión de una carrera. En resumen, ¿qué resumiríamos? Existen 2 tipos de factores que influyen en la toma de decisión de una carrera: los factores internos, en los cuales están los intereses personales, habilidades, actitudes y valores. Todo esto enfocado hacia nuestra persona, hacia nuestra singularidad, hacia nuestra individualidad. Esos son los factores internos. Y por otra parte tenemos los factores externos, que son la familia, las amistades, la oferta educativa, duración de la carrera, mitos profesionales y la salida laboral. Todos estos son factores externos, factores que no dependen de nosotros, que están fuera de nuestra persona, pero que sin duda también influyen a la hora de tomar la decisión de una carrera. Como conclusión, yo diría que es importante tomar en cuenta los factores internos y los externos. Es importante tomar en cuenta qué es lo que me gusta a mí, pero también saliendo de la carrera, qué es lo que voy a obtener. Es hacer como un balance entre estas 2 cosas, seguir mi sueño, seguir lo que quiero, pero también que esto me dé seguridad. No es irme hacia lo económico, no irme hacia qué me va a dar seguridad económica, sacrificando mi sueño o lo que yo quiero hacer, sino haciendo un balance entre estas 2 cosas y haciendo una elección buena, algo que me guste hacer, pero que también sea una buena opción al salir de la carrera. Como esto concluiría, y esto sería mi tema de los factores que influyen en la toma de la elección de una carrera.